Ahora sí, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos y todas las que nos están escuchando en esta nueva versión renovada del podcast Latinoamérica sin Fronteras. Estoy aquí acompañado de mi compañero William Palacio y con un gran invitado, pues, Oscar Poli de Argentina, ya lo vamos a presentar. Y esta es la continuación de un proyecto que tuvimos por allá en pandemia y que decidimos retomar gracias al impulso y a un reconocimiento que obtuvimos del Ministerio de la Cultura de Colombia, que se llama Contrapulso. Ya vamos a explicar un poquito de eso, pero antes pues voy a presentar a mi coleguísima hermano William Palacio. Hola William, ¿cómo estás? Hola Nico, un gusto retornar a las pantallas y ahorita estábamos recordando la cantidad de cosas que hicimos en la pandemia, ¿no? Era bien interesante como sortear ese tiempo y bueno, qué rico volver y además encontrarnos nuevamente con Oscar Poli del Sonamos Latinoamérica. Tenemos muchos temas por hablar y quisimos pues hablar con Oscar en este pues tema un poquito, es como decirlo, pomposo, que es, le pusimos así, el papel de la música ante el avance de la ultraderecha en nuestra región, ¿cierto? Y la crisis de la democracia. También un poco cuál es el rol que tenemos los profesionales de las artes y la música particularmente en estos escenarios de crisis democrática, ¿cierto? Yo sé que el tema es un poco ostentoso, como decía, pero de alguna manera creo que Oscar Poli tiene algunas herramientas para contarnos algunas cositas. De partida, que quería preguntarte, querido Oscar, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Cierto? ¿Cómo está el escenario hoy? Se aprueba en estos momentos, pues, como esto de los horarios laborales. Sin embargo, pues, como que mi ley no logra, sigue teniendo cierta popularidad, digamos, y sustento en las votaciones, ¿cierto? En lo legislativo. ¿Qué está pasando hoy en Argentina, Poli? Bueno, primero, buenas tardes muchachos, un placer estar con ustedes, saludarlos, William, a Nico. Bueno, no sé si es una pregunta que yo te pueda contestar o soy más idóneo, ¿no? Pero en ese sentido, lo que está viviendo nuestro país es algo prácticamente, no sé si impensado, ¿no? Pero uno no se imaginaba este escenario hace unos años atrás. Si bien podía aventurar alguna opinión hace un tiempito sobre el derrotero del país en estos términos, ¿no? Eh, Uno se encontró ahora con este fenómeno prácticamente, ¿no? Político que se está dando acá. Yo creo que tanto en la vida como en la política no hay premio ni castigo, sino que hay consecuencias, ¿no? Y bueno, la, la, el resultado de estas cuestiones es que hoy tengamos un tipo como Milei en el gobierno, ¿no? Me parece que las consecuencias son estas, ¿no? Y hablo de consecuencias porque estoy hablando también de procesos anteriores que creo sirvieron o regaron un escenario que hoy es el que estamos viviendo en Argentina, ¿no? Con leyes que avasallan derechos consagrados de los argentinos que costaron sangre a nivel de la historia, ¿no? Derechos laborales, acceso a la salud, ahora con una nueva ley que se insinúa de educación, que creo que va a ser eh, evidentemente votada, ¿no? Y que va a cercenar derechos para todos. Entonces, bueno, en este contexto entristece, ¿no? Y también eh, nos hace preguntarnos muchas cosas, ¿no? Sobre el tema, básicamente. Claro, Poli, porque de alguna forma no quiero decirte con esto que tú eres viejo, pero has sido testigo de varios Sí, procesos sí, históricos musicales, ¿cierto? Una época muy vivaz, viva y política de la música, que fue todo el año 60, 70, 80, en donde no, pues, no podemos entender lo que pasó políticamente, sino entendemos también, mejor dicho, la música explica muy bien lo que pasó en esos momentos, ¿cierto? Una música muy anclada a esos procesos políticos y sociales. Y justamente, incluso después de la Segunda Guerra, pues hay un avance en la
conquista de derechos, ¿cierto? Que conocemos como derechos humanos y hoy derechos culturales también, que se habla mucho. Pero todas estas propuestas de gobernanza y gobierno, ¿cierto? Están como en contralínea de todo eso que se ha ganado, que dices tú. Entonces, particularmente en la música, ¿cómo se ve afectado que exista un gobierno, pues, antiderechos, digamos, ¿cierto? Claro, bueno, eso creo que nos obliga a hacer como una retrospectiva de algunos procesos que uno ha vivido, ¿no? Yo, en lo personal, por ejemplo, vengo de una familia ferroviaria y vivimos en la década del 90 el cierre de las empresas estatales, ¿no? Eh, Creo que se ha dejado de lado hoy en día, y ya se venía gestando esto, ¿no? Con gobiernos anteriores, ¿no? Con ministerios de cultura que no entendieron por dónde pasaba este, la problemática cultural en este caso, ¿no? Dándole una mirada, hasta te diría, coscovina, por nombrar un formato este, de circulación de capital cultural, ligado más que nada al imaginario de los grandes festivales, a ese formato atado al mercado, ¿no? Con la perversidad del mercado. Entonces, el Estado muchas veces desde sus políticas acentuó ese problema. Y ahí podríamos hablar de muchas cuestiones que tienen que ver con esto de la construcción de identidades, o que podríamos hablar también del rol de lo privado, del Estado. Pero bien, para cerrar la idea, creo que hoy en día estamos recogiendo esa problemática y nos estás haciendo este, sufrir, digamos, lo que estamos sufriendo hoy, ¿no? Pero yo repito, me parece que estamos viviendo la resultante de un proceso de varias décadas, ¿no? Porque hay también un progresismo eh, que hoy en día se debate con bastante problemática, ¿no? Sobre el tema, y que no ha encontrado todavía respuesta a lo que está instalado hoy, ¿no? Eh, o sea, lo que más preocupa es no tener una idea clara desde el otro lado. Uno entiende la lógica de Milei, uno entiende la lógica de, del mercado, uno entiende las lógicas de circulación de capital hoy en día, lo que no entiende dónde están las referencias, digamos, o los trabajos que se pueden hacer para revertir esta problemática, ¿no? Eso es lo que más a uno lo alerta sobre el tema, ¿no? Y bueno, esto es parte de un proceso, ¿no? Es así. Hay que ver cómo nosotros nos insertamos en esta problemática, más que nada, ¿no? Hola Poli, y para como complementaria y tal vez eh, encontrar tal vez causas o como roles en este ejercicio y digamos el programa de hoy tiene como ese planteamiento, un poco el papel de los artistas también, más allá de los músicos incluso. Se me ocurre pensar que en esos años que describe Nico, en los 60s, en los 70s, pues obviamente hay una movida bien importante a nivel social y uno piensa que ese rol como, como periodístico, si se quiere, de como juglar de los músicos y de los artistas y de los movimientos artísticos, eh, fue muy importante y que hoy quizá también por esa cooptación del mercado, también como de los escenarios de política pública, pero uno no encuentra o no pareciera encontrarse mucho ese papel del artista que está contando cosas, que está diciendo cosas. ¿Dónde están esos, o cómo percibes tú en Argentina, o no sé, hoy en Chile, por ejemplo? Nosotros que hemos estado también relativamente cerca a Chile, ¿cómo se entiende hoy ese rol de los artistas? Porque pareciera ser, por lo menos en Colombia creo que es así, que hay la reflexión no pasa por los músicos, la reflexión no está pasando por los artistas, o por lo menos no los que están en las grandes plataformas, ¿cierto? Entonces, como que al final no tener esa conversación en el papel de esos artistas que son conocidos, que la gente reconoce, pues también hace que un poco pareciera que la gente no se entera
de qué ocurre con esos procesos de gobernanza que mencionamos. Un poco como que ya el tema no llega a las personas, tal vez no lo encarnan sus artistas. ¿Cómo ves eso ahí en Argentina? ¿Cómo podría estar pasando también en el sur, en el cono sur? Hoy creo que estamos también en Chile pendientes de qué sucede con el proceso electoral. Aquí, por supuesto, en Colombia hay permanente tensión entre una derecha tratando de que no haya más un gobierno de izquierda en el país, pero no es un tema que esté pasando necesariamente por los músicos o por los movimientos artísticos. Pareciera que no está ahí la conversación. ¿Cómo lo percibes tú allá? Bueno, es interesante la pregunta. Se me ocurren y voy a tratar de ser un poco prolijo con la respuesta, ¿no? Yo creo que el músico, el cultor, no debe descuidar que acá hay un problema de geopolítica estética. Históricamente, el concepto desdibujado a veces de lo latinoamericano que excede los marcos limítrofes para dar otro tipo de construcción, ¿no? Que muchos musicólogos han denominado de diferentes formas, pero bueno, no viene al caso. Hay un problema de geopolítica. Vos recién nombrabas, por ejemplo, el tema de los juglares, ¿no? Leyendo, por ejemplo, el cancionero de Baena, que es un cancionero que se escribió en la España medieval del siglo XIII, ya nombraba esa dicotomía que había entre los juglares, que eran los tipos que cobraban o pedían monedas por cantar sus canciones, ¿no? Contra los trovadores, que eran los que tenían la gaia ciencia o la ciencia de componer a nivel superlativo, digamos, la proto-lírica esta medieval, ¿no? Siempre estuvo esa dicotomía, ¿no? Yo creo que acá hay un problema de concepción del hecho cultural. Si esto es un valor de cambio solamente, si nuestra música es un valor de cambio o tiene valor de uso, digamos. Si esto es simplemente cuestión de compraventa o no es cuestión de compraventa estas músicas, ¿no? Que están, como siempre decimos, ancladas a muchos siglos de tradición, maceradas, ¿no? En 15 siglos de tradición, desde la lírica, de la copla, de la décima. Esto nos configura primero en un mapa que excede la geografía latinoamericana, ¿no? Y que desdibuja inclusive los mapas fronterizos, ¿no? La supervivencia de nuestras músicas son muy fuertes, no solamente metafóricamente, sino como fuentes históricas, ¿no? La música se puede tomar como fuente histórica. Y si uno traza una historia también, ¿no? De estos hechos culturales, siempre fueron funcionales a los procesos políticos, de una u otra forma. El relato de lo argentino, el relato de lo peruano, estuvo en manos muchas veces de intelectuales, en Argentina de Lugones, de Ricardo Roja, de Carrizo, ¿no? Que generaron un relato a partir de los hechos culturales recabados, ¿no? Para exacerbar los regionalismos, los nacionalismos. Estas músicas fueron funcionales a algunos procesos conservadores. La pregunta es si nuestros hechos culturales, ¿a qué van a ser funcionales? ¿A qué relato? ¿A qué mito fundacional vamos a escribir, no? Porque convengamos que estos mismos hechos culturales, hay discos de cuecas chilenas vanagloriando a Pinochet, digamos, o sea que de per se estas músicas no son contestatarias a esos procesos, pero si lo planteamos solamente en términos sociológicos, en términos antropológicos o en historias de larga duración, como plantea la Escuela Historiográfica de los Anales, los procesos son diferentes, digamos, ¿no? Y para lo que a nosotros nos parece un problema solamente grave o coyuntural, en realidad son parte de un proceso mucho más largo, ¿no? Por eso me parece que está bueno también plantearnos en qué proceso de esas grandes circularidades de la historia estamos parados, digamos. Si Milei es el problema de hoy, es un problema sociológico, pero ver en otro plano cómo nosotros estamos insertos en esa problemática histórica, cultural, ¿no? La otra pregunta es si el arte sirve para hacer declaraciones, en otro punto, ¿no? Y si a veces puede ser más revolucionario o contestatario una obra de arte bien hecha, porque ayuda a reflexionar, ayuda
a pensarnos en términos más humanos, que un pasquín o una poesía simplemente, digamos, panfletaria o contestataria en esos términos, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante plantear esas cosas, ¿no? Porque hubo también mucha música panfletaria que no caló mucho en esta cuestión de la construcción de identidades y de la circulación de capital cultural interesante, rico, ¿no? A eso me refiero. O sea que esa sería un poco las líneas que uno puede trazar en ese sentido, ¿no? No sé si me explico bien, pero es bastante complejo el tema y a veces uno no encuentra mucho el eje de la discusión, ¿no? O de lo que plantea muchas veces. Yo creo que te explican muy bien, tanto que pues logras como traspasar la complejidad que entender un fenómeno como es Milei, ¿no? Porque finalmente Milei, como dices tú, es un fenómeno en sí, en varios sentidos de la palabra, ¿cierto? Pero un fenómeno histórico y cultural también que tiene respuesta seguramente en la historia, ¿no? Y por eso no solo es Milei, sino que es Cato o Kaiser en Chile, ¿cómo se llama el colombiano? Abelardo de la Espriella. Del Espriella, ¿cierto? Bolsonaro y otro también en Europa, ¿cierto? En Italia. Por eso pusimos el avance, pero realmente es un avance que tiene pues, su explicación un poquito más atrás, ¿cierto? Entonces, como yendo un poco hacia atrás, de pronto en estos planos históricos, quería preguntarte, Poli, porque siempre te reconocemos, ¿cierto?, como un charanguista. Ahorita enseguida pues, hablamos del nuevo libro, ¿cierto? También por el Sonamos Latinoamérica, que ya tiene, ¿qué? ¿20 años? 20 años, sí. Sí. Pero hay mucho más, digamos. Ahorita, mejor dicho, vamos un poquito a la infancia de Poli, que poco se habla. Ahorita nos hablaste de esa vida ferroviaria, ¿no? ¿Y cómo te topaste con esto de la música? ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo terminaste siendo un charanguista? Qué cosa más rara. Sí. Bueno, a ver. Yo de chico, como decía, me crié en una ciudad pequeña desde el conglomerado urbano, pero uno de los talleres ferroviarios más grandes del país, ¿no? Ahí se reparaban vagones de toda una línea del Belgrano Carga, que era una importante red de circulación de mercaderías y de pasajeros dentro de la Argentina, ¿no? En Argentina hubo 40.000 kilómetros de líneas ferroviarias, en la década del 90 quedaron menos de 4.000, o sea que fue un proceso muy duro que lo vivimos muy en carne propia, como decían los gobiernos del menemismo, que está todavía, fíjate, gran parte de los ministros o de la forma de hacer política de Milei está anclada en este gran fundante de la nueva política neoliberal que fue Menem, ¿no? Y todo lo nefasto que eso implica. Entonces, en ese contexto uno empezó mamando un poco de la música con las herramientas que había, muy pocas en un pueblo, aparte del interior, de una provincia del interior, pero siempre con la curiosidad, ¿no? Y una pequeña escuelita de música, por ejemplo, en mi pueblo, que después cerró, porque, bueno, si el pueblo no pudo sostener una, una industria que contenía en un momento a 1.500, 2.000 obreros, menos va a construir o va a mantener una escuela de arte, ¿no? Entonces, esa escuela cerró después, ¿no? Y esos procesos uno lo vivió muy de cerca y pudo experimentar lo descarnado que son esas cosas y los desarraigos, ¿no? De mi pueblo mucha gente tuvo que emigrar, por ejemplo, ¿no? Incluyéndome. Y la música, bueno, el germen fue ese liceo de música, mi papá un poquito rascaba una guitarrita, un regalo que me hace, o que se hace él, digamos, de una guitarra en un momento y que después uno empieza como a chapucear ahí. Y después la curiosidad de un colegio, creo que el primer acercamiento así al tema de los charangos fue, o la sonoridad de esta fue con un profesor del secundario, nos arrimó un disco de la cantata Santa María de Iquique, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas pequeñas puertitas son las que uno lo llevaron después a empezar a tirar un poco de ese hilo. Y después aprovechábamos mucho, porque en mi pueblo, como había muchos trenes de carga que nos llevaban a distintos lugares del país, nos metíamos ahí de croto
o de polizones, y podíamos viajar al norte y conocer un poquito de estas músicas, ¿no? Y bueno, las herramientas como charanguista después de un poco de escucha, de haber viajado un poquito, y de tomar contacto con muchos músicos, ¿no? Con el tiempo. Por ahí viene un poco la idea de abordar la música latinoamericana desde ese punto de vista. Y después, bueno, abriendo un abanico esto y preguntándose cosas, ¿qué es esto de lo latinoamericano? ¿Qué es esto de la música argentina? Inclusive lo de los instrumentos, ¿no? Y de los mitos que hay, ¿no? De la música andina, de la ancestralidad. Los músicos también estamos muy acostumbrados, o parece que también hay nichos, ¿no? De esto, un tanto la pachamamización, digamos, de la herencia cultural, ¿no? De cómo de cada cosa hay como un kiosco armado, hay como un pequeño negocito, ¿no? Que la fuente histórica, la tradición oral la desmienten, ¿no? Pero hay mucho mito fundacional que no le hace bien, a nosotros tampoco, ¿no? Hay muchos temas para debatir sobre eso, ¿no? A veces un poco urticantes, a veces la esquivamos un poco, y bueno, yo creo que en estos procesos es imperioso que nos sentemos a debatir. Mira, en Santa Fe, por ejemplo, hace poco se hizo una reforma constitucional de la provincia, más que nada para que el gobernador pueda ser reelecto, ¿no? Pero como cuestión ahí soslayada, ahí, o tapada, digamos, aparecían algunos debates sobre lo que la Constitución estaba puesto en términos de la cultura, ¿no? Entonces, dice la Constitución, bueno, favorecer, por ejemplo, la cultura local y universal. Y la pregunta era, ¿y qué tenemos por lo local y lo universal? Entonces de mí como diciendo, qué pregunta estúpida. No, pero ¿qué es lo local y qué es lo universal en nuestra música, en nuestra cultura, de última, ¿no? ¿Cuáles son esos rasgos? Entonces, estamos como entablando debates muy vagos, poco fundamentados, y estamos haciendo de la opinión una cuestión insostenido desde la cuestión teórica, inclusive, ¿no? Entonces, me parece que esto, ¿qué entendemos por lo popular? ¿Qué entendemos por lo latinoamericano? ¿Qué entendemos por la identidad? Son debates que tenemos que darlo porque son los que nos van a posibilitar encontrar algún marco de discusión, aunque sea, ¿no? Porque si no estamos hablando uno en chino y el otro en arameo, me parece, ¿no? Es un poco esa la sensación que uno tiene, ¿no? Poli, y ahí es que se me ocurre a partir, digamos, de lo que mencionas de la escuelita de música, esa escuelita perdida, y de lo que implicaría entonces conversar en la escuela de música también, ¿cierto? Sobre qué es lo que nos es común y lo que de alguna forma nos identifica, en este caso pues ahí en Santa Fe o en Argentina en general o en América Latina. Nosotros aquí en Colombia, pues Nicolás también hace parte, yo he hecho parte de procesos de formación musical en escenarios, digamos, que se han construido desde políticas públicas, como la Red de Músicas de Medellín, en su momento también como el movimiento acompañado desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, pues todo el programa Batuta, que son, digamos, apuestas que son cercanas a lo que en su momento fue el sistema de Venezuela, aquí obviamente como en una dimensión distinta, pero que son programas que, como tú dijiste ahorita, han servido para varios discursos y para varios ejercicios de gobierno, unos más, si se quiere, más democráticos, otros un poco menos tal vez. Y hoy en la Red de Músicas de Medellín empiezan a aparecer en los últimos años sobre todo esas conversaciones de entonces qué es lo que nos define, cómo le damos lugar a las músicas nuestras, digamos, y a preguntarnos cuáles son esas músicas nuestras. Y además hay como una conversación de cómo y qué tipos de formatos incluso vamos a incluir. Entonces la red particularmente es un espacio en el que inician orquestas y bandas sinfónicas
y hoy pues se abren otras escuelas o hay unas escuelas que mutan y tenemos entonces, o tiene la ciudad de Medellín una escuela de músicas del Caribe y del Pacífico, o una escuela de músicas tropicales, porque Medellín pues además fue un centro de grabación importante de músicas latinas, digamos. Entonces empiezan a transformarse los formatos, a transformarse también la forma de hacer la música, y con ello aparecen también esas preguntas de entonces qué es lo que somos y qué es lo que definimos ser también a través de la música. Hoy en Argentina, tú decías ahorita que hay retrocesos a nivel histórico. ¿Cómo está, digamos, a nivel de política pública ese ejercicio de la formación musical? ¿Existe? ¿En qué medida? ¿O en qué medida solo una dinámica privada? ¿Y cómo está, además de, digamos, con ese pretexto de la formación musical, esa conversación frente a lo que consideramos, o lo que por lo menos desde afuera veíamos en algún momento como una potencia, y era como esa mezcla en los argentinos del rock, de las músicas de folclore, y todos como uno diría navegando como hacia el mismo lado, ¿cierto? Entonces uno veía a Mercedes juntarse con Charlie y todo eso, eh, un poco porque hoy eso no es tan visible afuera, en su momento lo fue, todos como que admirábamos muchísimo eso, y hoy no lo estamos viendo, y finalmente si hay una crisis también seguramente está asociada a esos procesos de formación musical para que nuevos artistas, digamos, haya relevo. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, mira, yo trabajo dentro de una universidad pública, por ejemplo, eh, con terminalidad en música popular, eh, y se ven continuamente talentos de todo el país haciendo estas músicas, ¿no? Eso como que deja tranquilo un poco a la ansiedad. Este, digo, podemos hacer, por ejemplo, una relación. Uno puede hablar del clima y del tiempo, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, hoy en Argentina es mentira el cambio climático porque hoy hace mucho frío. Entonces, podemos mirar solamente eso y descuidar, digamos, el proceso, digamos, ¿no? O sea, si uno dice, no, es mentira del cambio climático porque en Santa Fe hoy siendo diciembre hace frío, bueno, eso es una mirada muy puntual, ¿no? Estamos perdiendo los procesos, digamos, ¿no? Nos pasa a los músicos a niveles de, de la construcción de una genealogía de nuestras músicas, que yo sostengo que para mí es un hecho político importante, ¿no? Si ustedes, y de esto ha hablado mucho Alejo Carpentier, ha hablado Fernando Ortiz, ha hablado Lavo Rodríguez, hablando un poco de la supervivencia de estas músicas y de lo que implica, digamos, hoy que, por ejemplo, Latinoamérica o toda la cuenca del Caribe andaluz o la cuenca mediterránea comparten un mismo patrón rítmico, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando de patrones rítmicos, de claves rítmicas que hacen que estas músicas tengan un mismo ADN. Y acá viene algo interesante, y creo que hay un tratado de musicología en una pequeña copla que escuché de colombiano, precisamente, que dice, venimos del mismo barro, no es lo mismo tacita que el jarro. ¿Eh? Venimos del mismo barro, no es lo mismo tacita que jarro. Y eso me parece que es fundamental. Venimos de un mismo barro, de una misma historia, de una misma construcción, que está diciéndonos que estamos construyendo una historia en común, ¿no? Pero bueno, obviamente, el bambuco, que el pasillo, que la chacarera, no sé, que el pajarillo, que el gato, y en esa mezcla y en esa vorágine de cuestiones que tienen que ver con la sinonimia o con la polisemia, en realidad estamos dejando de lado los procesos que estamos construyendo juntos, ¿no? Y la derecha es realmente muy viva a la hora de atomizar esas cuestiones, ¿no? O de darle sentido a las músicas, haciéndolas funcionales a las políticas que lo único que hacen es profundizar la dependencia, ¿no? Y obviamente de alinear en un punto las cuestiones políticas. Y hay mucha historia de eso, ¿no? Que se da en estas construcciones. Fíjense también que
es bueno también replantearse el rol que tiene el Estado en las instituciones para recomponer inclusive los procesos de las tradiciones orales que se fueron viendo obstaculizadas, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, estas músicas generaron por tradición oral. La academia no tiene que dejar de lado esas construcciones porque la podemos intelectualizar de alguna forma, que podemos en un punto, bueno, hacer que esto pierda la funcionalidad, el ritual, la cuestión de la comunidad, ¿no? La construcción identitaria a partir de las comunidades. Eso la academia no puede dejarla de lado. Alguna vez hablando con un amigo que enseña guitarra flamenca en España, me decía, a la música flamenca la aprendés en un tablado. En la academia te vamos a enseñar algo de armonía, de contrapunto, vamos a estudiar la fuga de Bach, pero eso se baila en el tablado. Entonces, eso tenemos que tratar de tenerlo muy presente siempre, ¿no? La cultura es como son recortes de estereotipos, ¿no? Eso es eso, ¿no? Pero hay que ver qué recortes hacemos y a qué son funcionales, ¿no? Sobre todo políticamente y sobre todo en estos contextos que hoy vivimos. Uno puede también hacer referencia a esto de los patrones, de las claves rítmicas. El reggaetón está usando un patrón rítmico que usa la chacarera, que usan los ritmos latinoamericanos, el 99%. El patrón de tango y habanera es el patrón que usa el reggaetón. Bueno, en esa construcción, digamos, tenemos que saber a qué son funcionales estas cosas, ¿no? Eso me parece que es la gran discusión. Y esa es la discusión que debemos dar un poco dentro de las universidades, hacer una relectura de los clásicos musicólogos, de los pensadores, de los filósofos, de los sociólogos, ¿no? Eso me parece que es algo que tenemos que hacer, digamos, para encontrar puntos de debate interesantes, ¿no? Eso. El debate, pues, como metodología, ¿cierto?, para la formación musical. Ahorita, pues, William nos hablaba de estos modelos que se llaman de acción social por la música, ¿no? Que es muy curioso porque si bien se desarrollan como modelos de gestión cultural y también de formación artística en Latinoamérica, lo hacen a partir de un capital simbólico europeo, ¿cierto? Con la música europea, con los formatos sinfónicos europeos como la orquesta. Entonces, en Latinoamérica estamos llenos de esos procesos, en Argentina también, en Perú se fortalece. O sea, pareciera que el rol de la formación artística es como avanzar hacia allá, que no está mal, digamos, ¿cierto? Pero es como que no quedan espacios para esas discusiones estéticas, que son políticas finalmente, sociopolíticas, económicas incluso, que implica pues estar en el mundo de la música o ser eventualmente un trabajador o un actor en el mundo de la música, ¿cierto? Y eso pues no es de ahora, eso tiene más de 30, 40 años, 50 incluso. Primera experiencia fue incluso allá en Chile con Peña Gen, los años 60 y algo. Y hoy pues es el gran modelo de formación artística en Latinoamérica, ¿no? Las orquestas juveniles, etcétera. ¿Cómo se puede entonces avivar la cultura política en procesos tan decimonónicos, ¿cierto?, del siglo XIX, que parecen tan rígidos, a pesar de que se nombran y se abren la puerta hacia otras músicas, ¿cierto? No, esa apertura no viene con los debates que tú mencionas. Entonces, ¿ese es un buen modelo o más bien es un modelo que habría que repensarse? Mira, alguien decía ahí que ir a, no sé, estudiar algún fenómeno con pocas herramientas o no del todo bien era mejor que no hacer nada, ¿no? Por eso uno puede decir, bueno, son formas de abordar estos procesos. A mí me quedan dudas a veces. Creo que estas músicas que están ancladas en muchos factores, digamos, históricos y se las puede rastrear de distintas formas, tienen algunos condimentos especiales. Hay un ensayo muy lindo de Alejo Carpentier. Él dice que
el europeo siente que sus músicas son universales, a diferencia de los americanos que creemos que son todas así endogámicas y ¿cómo es? Y de aldea, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Nosotros creemos que nuestras músicas son solamente de acá, digamos. Es una cuestión hasta anclada en nuestra historia, ¿no? Y lo que dice Carpentier también es que si uno estudia un poco la producción musical latinoamericana, se va a dar cuenta que hubo muchos guiñes de compositores argentinos, peruanos, chilenos, mexicanos, que quisieron abordar estructuras de las músicas europeas, entre comillas, o formatos, ¿no? Que habían sido muy fuertes en las tradiciones europeas, y componer en ese formato. La sonata, argentinos han compuesto óperas, ¿no? Pero él dice, lo que ha trascendido en realidad fueron las canciones, fueron las cuestiones, lo que hoy se conoce a la música latinoamericana, fueron por nuestras canciones, por la cuestión más trovadoresca, por esos formatos. Eso es lo que nos hicieron reconocibles, digamos, en las tradiciones. No tratar de buscar esos procesos o aprovechar otros formatos para decir lo nuestro. Eso podría ser una mirada. Hay otro filósofo que también dice algo interesante. Él dice, y lo podemos trasladar a la música, él dice, mire, si uno hace música, o sea, si hace filosofía, que haga música y filosofía universal. Si es latinoamericano, se va a notar. Esa es otra mirada, ¿no? Vamos a notar que somos latinoamericanos haciendo cualquier cosa. Y eso también habla de muchas cuestiones, digamos. Yo también podría hacer un paralelo. Olavo Rodríguez, un musicólogo cubano, él dice, no hay instrumentos musicales, por ejemplo. Hay, a lo sumo, instrumentos sonoros. A la musicalidad la pone el hombre. A mí me gusta eso, ¿no? El charango no es un instrumento musical. El charango es una herramienta. Yo puedo decir con él lo que quiera. Puedo tocar una pavana, puedo tocar fandango, puedo tocar un bambuco. El instrumento es el instrumento, digamos. No es un instrumento musical. A la musicalidad la pone cada uno, digamos, ¿no? Son como distintas miradas que son lindas de debatir, ¿no? Que sea, uno no tiene la solución a estas cosas, ¿no? Pero los formatos, los instrumentos, las herramientas, están Sí, siempre te lo siendo eso. preguntaba justamente porque en la tradición sinfónica, ¿cierto? Clásica que se le suele llamar, pues el instrumento es casi que la música, ¿no? De hecho, pues la estructura de una orquesta tiene que ver no solo con el lugar, ¿cierto?, en tu instrumento, sino dentro del instrumento hay filas, Claro. hay jerarquías entonces donde el primer violín es más importante que el segundo, el primer atril es más importante que el segundo atril. Y es el El- instrumento, y la orquesta el instrumento del director. exacto, y el director, que suele ser hombre blanco, adulto, pues, bueno, se refleja una serie de símbolos que uno Sí, dice, porque estamos de acuerdo que las discusiones políticas, desde lo estético, desde lo socioeconómico, etcétera, tendrían que darse en un escenario de formación, ¿cierto? Artística, que es formación cultural, que es formación política a la vez, pero con formatos que realmente van como en contravía de todo eso, ni siquiera en la música, ni siquiera en la música como tal, ¿cierto? Ni la expresión ni el repertorio, es incluso los formatos, los medios y las mediaciones y los símbolos que se crean alrededor de eso que no permiten, o a pesar Dificulta. de los esfuerzos, yo trabajo en un programa de acción social por la música que amo, pero creo que la mayor dificultad para poder tomar y para poder politizar un proceso de formación tan importante son las estructuras que tienen, las estructuras incluso burocráticas, jerárquicas. No sé si William me entiende un poco a lo que... Total. sí. Sí, sí. o sea, claro, un poco cuando le preguntamos a Poli ahorita eso, coincidimos. Creo que nosotros, de hecho, somos personajes que nos hemos formado como en esa, ni siquiera diría ambivalencia, sino como en esos múltiples lenguajes y entendemos que lo que decía Poli, que con un clarinete se podrán hacer sonatas, eh, pero también pues porros. Eso lo tenemos como clarísimo. Pero porque uno empieza como a sentirse un poco también de gueto. Ahorita hablaba Poli como de ciertos guetos. Entonces, claro, aquí estamos hablando nosotros tres de eso, pero a lo mejor no es una conversación que ocurra en las escuelas de la red, ¿cierto? Eh,
aunque en muchos momentos, sí, o en el venezolano. sistema venezolano, o en los otros sistemas que hay en América Latina de tipo de formaciones. Eh, y justo pareciera que esas estructuras que estás mencionando, de- como que está montado tan bien, que se dificulta tal vez por las mismas personas que lo encarnan, los directores, los mismos músicos, los chicos pues que están y chicas que están ahí, eh, como que no hay lugar para eso, para esa conversación, para profundizar en eso. Y pues claro, uno podría responderse simplemente, no, pues hay que suscitarlo. Pero ¿cómo ves esa situación, digamos, Poli, en esos escenarios que además son de muchas personas? Es decir, ¿cuántos chicos y chicas están hoy en la red en Medellín? Casi 6.000. Y no solo eso, es que están instalados como política pública, ¿no? Porque Ujú. pareciera que cualquier política pública es inofensiva, ¿no? Como que todo es por ser cultural o artístico, pues pareciera que per se es bueno, ¿no? Entonces, y como que no conlleva ningún tipo de peligro, entre comillas, ¿cierto? Como que es loable de per se, pareciera, Claro. pues. Claro. Mira, yo creo primero, los procesos de formación son todos válidos. Aquí la experiencia con la orquesta a veces me resultaba bastante raro porque, bueno, yo conozco mucho de otros formatos de orquesta donde llegaban instrumentos para los chicos que eran eh, totalmente instrumentos obsoletos prácticamente para cualquier práctica musical, ¿no? Era como mostrarle un caramelo al chico y después me lo guardo y me lo como, ¿no? O sea, uno tiene que generar necesidades, pero el Estado tiene que salir a satisfacerlas después, ¿no? Son dos cosas bien complejas esas, ¿no? Yo te muestro, puedo tocar una marimba y un chico te dice, yo quiero tocar la marimba. Bueno, ¿y ahí qué hacemos? Bueno, no, ahora vemos, esperemos. Bueno, eso por un lado. Yo con este tema, mira, a ver, me tomo la licencia para hacerle una cuestión ahí que es bien ilustrativa de cómo uno ve algunas cosas. La otra vez leía que en la NASA, y perdonen por el link así, hay un tipo que le encargan hacer los tanques de combustible para unos nuevos lanzamientos, ¿no? Y el tipo los diseña y cuando va a entregar los diseños le dijeron, no, esto es inviable. ¿Cómo va a ser inviable? Necesitamos más propulsión, necesitamos más tanque de combustible y ampliarlo. No, le dicen al tipo, porque del lugar donde se van a hacer hasta la torre de lanzamiento no van a entrar en las trochas de las vías férreas. Y dice tipo, ¿cómo? Entonces él reflexiona y dice, fíjense, cuando yo pregunté, ¿pero quién hizo las vías férreas? No, las vías férreas a Estados Unidos las trajeron los ingleses. ¿Y por qué con esa medida? Y no dice porque en ese tiempo, cuando se van a reconfigurar los trenes de carga, eran con la medida que tenían los carruajes, porque las primeras empresas que fabricaron vagones de carga eran de carruajes. Y dice, ¿y por qué esa medida de los carruajes? Y dice, porque acá en la época medieval, cuando entran los romanos, las calles tenían esa medida y no podía ser más ancha por las ciudades medievales. Y le dice, pero ¿de dónde salió ese tema de las callezuelas medievales y por qué esa medida? Y dice, porque entraba justo el culo de dos caballos. Entonces dice el tipo, nosotros no podemos mandar un propulsor a la luna porque tenemos el culo de dos caballos en esa medida. Nosotros tenemos muchos culos de caballos que no terminamos nunca de dilucidar, ¿no? Y muchos de esos culos de caballos son mitos, son aproximaciones políticas, lecturas políticas. Por ejemplo, uno ve que en nuestro cancionero popular argentino, yo lo discuto mucho en la universidad esto, cuando uno dice, no, la samba tiene este estereotipo, esta coreografía, ese fue un culo de caballo puesto por Vega porque estereotipó una coreografía. ¿eh? La samba que grabó Gardel en el 18, en el 17, no tenían esa coreografía. ¿Y qué es la samba? Y la samba también era la zamacueca, porque las primeras zamacuecas argentinas hablaban de chilena, hablaban de zamacueca y hablaban de samba, sinonímicamente para referirnos al mismo hecho cultural. Entonces tenemos mucho culo de caballo metido en esas cosas. Hay que desmistificar. No podemos sacar esa pretendida mirada eurocéntrica con una mirada afrocéntrica, ni afroandina, ni centroandina, digamos, porque nosotros somos el proceso de esas múltiples culturas, ¿no? Y como decía Fernando Ortiz, nuestra génesis es la continuación de otro proceso anterior. Nuestro principio es la continuación. ¿eh? Y ahí tenemos que pararnos, me parece, ¿no?
porque si no estamos oponiendo a veces miradas que son deterministamente biologicistas o determinantemente geográficas. No hay determinismos ni geográficos ni determinismos biológicos para esta música. Y yo creo que ese es el gran debate que debemos de dar y es el debate político que está consustanciado con cómo enunciamos nuestras músicas. ¿Cómo enunciamos Latinoamérica? Yo puedo decir que Latinoamérica es el espacio geográfico del Cabo de Hornos hasta el río Bravo. Bueno, eso es en términos lingüísticos. Pero ¿cómo enunciamos Latinoamérica en términos políticos, en términos históricos, ¿no? Eso me parece que es el sentido que tiene que impregnar un poco la formación de los músicos, la formación docente, y no reforzar los mitos que atomizan, ¿no? El tema de las identidades construidas atomizadamente. Bueno, ese me parece que es el gran culo de caballo que tenemos que tratar de sacar. Y, bueno, perdón por el... Desmontar los culos de caballo. Exacto, exacto. Y si leo un poco lo que, o si interpreto bien a Poli, creo que una de las reflexiones que nos deja, que son Los muy culos de potentes, caballo. es el culo de caballo, que, pero también en esa, digamos, pregunta de si seguimos hablando de músicas regionales o si seguimos hablando de Exacto. músicas de aldea, como lo decía ahorita, o si en realidad nos convencemos de alguna forma o de muchas formas de que hacemos músicas universales también en América Latina y que nuestras herencias musicales también son universales. Eso es un poco también lo que como que recojo de lo que nos dice Poli. ¿Es así, Poli? ¿Esa es tu propuesta también? Yo creo que las particularidades son importantísimas, digamos, ¿no? Cuando uno busca y estudia las particularidades Los que son estos rasgos. regionalismos, ¿no? Sí, en nuestro idioma nos entendemos todo, en el español, en el castellano. Ahora la tonada chilena tiene su tonada, el mexicano trae su tonadita, el cordobés en Argentina, el salteño, el pujeño, bueno, eso. Pero hay un ADN común y eso es lo que le da para mí la proyección política, ¿no? Porque repito, nuestras músicas son hechos históricos, son fuentes históricas. Si uno piensa, por ejemplo, que hay una clave rítmica, que es la clave famosa del café con pan, café con pan, tenemos una manera, pam, pam, param, tarin, tan. Tenemos el tango, chan, 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 café con pan. Esa clave también puede ser ternaria, café con pan, canasta de pan. Tenemos la chacarera, tenemos el pasillo, tenemos el bambuco, y tenemos toda la serie esta de sinonimia y de polisemia para nombrar ese mismo fenómeno que nos hace que nuestras músicas rebasen inclusive los límites latinoamericanos. Eso es un hecho político, esa lectura, porque está mirando los procesos. Ahora, si cada uno de los músicos nos detenemos solamente en ponerle luz a un proceso, estamos oscureciendo lo demás. Si yo le pongo luz a un hecho cultural que es la chacarera, y digo que la chacarera santiagueña y nació en Santiago del Estero, estoy oscureciendo un proceso que nos liga a Chile, que nos liga al Perú, al Alto Perú, a las zonas comerciales, a los puertos, a la vinculación con el puerto de La Habana, de Veracruz, de Cumaná, de Lima, de Valparaíso y posteriormente de Buenos Aires, con esa vinculación con Cádiz, con el norte africano, con lo arábigo. Esa construcción nos humaniza, digamos. ¿eh? A mí me parece que, repito lo mismo, si el nicho nuestro o nuestro mito fundacional es hacer de nuestra regionalidad una trinchera, es una cosa. O si me hace ver que el bambú tiene diferencia, bueno, hay mucho de eso, ¿no? Eso exacerba esos mitos fundacionales. Cuando hablamos del origen del charango y estamos terminando de hablar de la salida al mar de Bolivia y la discusión con Perú, la estamos cagando, me parece, en ese punto, ¿no? Yo me paro en ese lugar, ¿no? Me parece que es eso, un poco la cosa, ¿no? Entendernos en una historia común, eso creo que nos proyecta a otra cosa mucho más importante, ¿no? Y más humana, si se quiere también, ¿no? A mí me queda pues también como entenderse como sujeto histórico, pues, ¿cierto? Que como recalcaba Bipoli, pues lo que estamos viviendo hoy, que pues como pusimos sugerentemente este capítulo, el avance de la ultraderecha, realmente empezó hace mucho rato, ¿cierto? Ahora, ¿cómo viene? Porque si algo viene del pasado, pues algo continúa desde el presente también, ¿cierto? Eh,
yo siento, esto es bastante personal, hasta ante la ausencia de un metarrelato progresista, pues sólido, ¿cierto? Que invoque pues alguna cosa interesante, porque esa es la otra, ¿cierto? La ultraderecha avanza porque las izquierdas, o este mundo que se llama progresismo, no nos propone una propuesta cultural, tampoco tiene una propuesta Ujú. cultural, ¿cierto? Que uno diga, bueno, de aquí soy. ¿M? Eh, de alguna manera el avance de la ultraderecha tiene que ver con esa ausencia de ese protagonismo que alguna vez los artistas tuvimos con los procesos políticos. Qué bien entonces, Poli, cómo se lleva estos par de... ¿Cuánto le queda a Milei? Un par de años, ¿no? ¿Cómo se lleva, cómo se conlleva? ¿Qué van a hacer los músicos argentinos lo que queda? ¿Y qué hay que construir para eh, que la cosa mejore? Aunque siento que cuando estamos en la frontera, lo que hacemos músicas o arte de frontera, como que volvemos a revitalizarnos, ¿cierto? O sea, hay veces que es bueno ser oposición, digamos, porque nos desacomodamos y volvemos a tomar esos elementos que nos configuraron de alguna manera como artistas, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué viene Poli para la Argentina y qué viene para Poli en este futuro? Ya para ir cerrando, Bueno, porque sí. yo creo, bueno, sí, creo que no, creo que este proceso tenemos para rato, digamos, ¿no? Este, estamos, eh, eh, está bastante complicada la cosa a nivel político, yo no soy muy optimista, digamos, por lo pronto. Uno sigue haciendo lo que modestamente se puede hacer desde la gestión, desde la música misma, ¿no? Eh, eh, y uno también se encarga muchas veces de motivar a que se sigan generando estos debates, ¿no? Generalmente también con esta cuestión progresista y de procesos que en Argentina, yo lo repito, a veces algunos amigos se enojan conmigo, que allanaron el camino para que tipos como Milei hoy por hoy estén dirigiendo los destinos de un país, ¿no? Esto es la resultante de ese proceso. Yo todavía cada vez creo más que los cambios, las cosas que se puedan generar, no son en términos de los estados, ¿no? De los gobiernos, de las embajadas, de los programas y de las cosas esas. Yo por la experiencia de vida que uno ha tenido, creo más en esto, en el proceso de hablamos con Nico, hablamos con el fulano, con mi amigo de Chile, esa cosa, ¿no? Que está como soterradamente trabajando en estas líneas, generando cosas también en las instituciones, en las universidades, en las escuelas de música. Hay mucha gente haciendo cosas maravillosas, mucha gente joven haciendo cosas maravillosas, digamos, ¿no? Eso es lo que genera este aliento. Y uno vio en gobiernos anteriores, en Argentina inclusive, ¿no? Cómo esta mirada desdibujada, ¿no? De la cultura popular, también relacionada al mercado, los festivales, a esta cuestión coscovina. Yo fui muy crítico en ese momento de la mirada de los grandes centros culturales, de esta parafernalia, digamos, del discurso, a veces también del panfleto, ¿no? Exacerbado. Yo creo que a veces le hacía mal una chacarera panfletaria que escuchar, no sé, a King Crimson, no sé, eso, ¿no? Yo creo eso, digamos, ¿no? Dejemos de joder con ese relato, digamos, porque terminaron siendo el abono de estas cosas, ¿no? Eh, También esa atomización de las luchas, ¿no? Yo creo que también eso, a veces la diversidad se convierte en una trampa, ¿no? ¿Cómo entendemos la diversidad, ¿no? Si la diversidad sirve para atomizar las luchas, para encontrar cuál es, en términos materiales, lo que te está llenando, eso me parece jodido también, digamos, ¿no? Por eso, ¿no? Se ha exacerbado mucho esto del nicho de lo afro, el nicho de la cuestión de la ancestralidad, y hay mucho mito ahí entre medio, ¿no? Y a veces refuerza inclusive hasta los discursos racistas, digamos. Eso me parece, digamos. Eso, entonces, es generar eso, como se pueda, con las herramientas que se tenga, con las energías que haya y hasta donde haya energía, ¿no? Pero me parece que pasa por ahí.
Y este el espacio un problema. poco tiene esa intención, ¿cierto? Como buscar esas trincheritas que nos permiten, pues, seguir creyendo en ese nuevo mundo, digamos, en ese nuevo hombre que de alguna manera pues sigue pensando también en colectivo, como piensa el Sonamos Latinoamérica, que invitamos a todas las personas que no hablamos en esta ocasión del Sonamos, pero Pero invitemos, invitemos, sí. ¿cuándo es, Oscar? ¿Cómo es como este año, 20 años? ¿Cómo se cumplen No, 20 el años? 21 ya, ¿no? 21. Ya bueno, el 21 sería en el 2026. También, bueno, a nivel de presupuesto no hemos recibido nada a nivel ni municipal, ni provincial, ni estatal, siendo que son de distintos signos políticos. Acá, bueno, en nuestra provincia, bueno, no sé si viene a cuento de eso, ¿no? Pero eh, los fondos se han destinado a cosas que a veces, bueno, son muy A otras cuestionables, cosas. a otras cosas, ¿no? Mega eventos, vinculando, bueno, fondos que van a cualquier lado, ¿no? Eh, pero bueno, todavía están ahí como sostenidas esas cuestiones de los mega eventos, de los mega cuestiones ahí, que bueno, sabrán ellos. Bueno, y nosotros también sabemos por qué se hacen, ¿no? Pero bueno, como decimos, el Sonamo siempre está como una araña, ¿no? Con distintas patas, ¿no? Lo estatal o los apoyos es una de las patitas. Está sostenido mucho en la otra patita, que son los músicos, que son los gestores culturales independientes, los compañeros que vienen de otros países. Y la araña, viste, sin una pata, sin la otra, enclenque, y se sostiene. Came. Ahí va. O sea, Bueno, el problema es cuando vos esos proyectos los parás en un solo lugar, ¿no? Entonces, Claro. viene el Estado o el partido político, te la corta y el proyecto se cae, como se han caído muchos proyectos. Entonces, nuestra cuestión siempre fue ahí tener esa mirada, ¿no? Tratar de sostenerlo de diferentes formas, pero siempre denunciando, y que nos parece importante, el rol del Estado. El Estado no debe quedarse ajeno a la cuestión del capital cultural y de la lógica de circulación de ese capital cultural, ¿no? Si nosotros lo dejamos librado a un mercado que ya se ha fagocitado, la industria discográfica, la producción, la circulación, los medios de comunicación, estamos en un mal momento. Ahora, el Estado en la provincia, en la nación, en Argentina, se ha corrido totalmente. Dice, no, o sea, si el músico quiere tocar, que él venda, es su producto y es su bien, es su mercancía, que la venda, ¿no? Ahora que la Ujú. venda. Después de que miraste emprendedores el ahora. mercado, Sí, claro, ahora son todos claro, claro. emprendedores. Ahora Y, sí, y, claro, claro. y esa araña ya no solamente, pues, que también es como una gran apuesta de muchas regiones, ¿no? Esa pata ya no solamente es, o esa araña ya no solamente tiene patas en Argentina, sino que ya tiene patas Exacto. en muchos otros lugares. Y eso, cuando conversábamos allá en Santa Fe nos decías que finalmente digamos, el gran presupuesto, el gran capital lo está poniendo esos músicos dispersos, digamos, por diferentes regiones haciendo versiones del Sonamo Latinoamérica, que además es bien potente esa idea. No, yo creo que ya toca volver allá, porque Sí, nosotros tenemos que aparte volver. Poli vamos a cumplir 40 años con el grupo Yari en el Bueno, 2026, entonces anoten, ya, déjenos un espacio reservado por allá, que el vayamos. año que viene lo esperamos acá con placer, el 2026, claro, seguro. Sí, Poli, bueno, siempre falta tiempo para conversar contigo, porque más que ir cerrando y siempre salen más preguntas, ¿no? Ujú. Así que nada, muchas gracias por sumarte a este espacio, por gastar un tiempito del domingo con nosotros. No, Y una invitación a todas las personas que nos están escuchando, que nos escucharon, a que sigan a Poli en sus redes, al Sonamos Latinoamérica, Santa Fe, a la familia Poli Gomitolo, que funcionan como un clan ahí, ¿cierto? En toda la región de Santa Fe. Así Y a nosotros, pues aquí también, y Yari, ¿cierto? Con este proyecto Latinoamérica Sin Fronteras, que gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Muchas gracias, Poli, Willy. Un saludo final. Gracias, Poli. Un abrazo para ti y para tu familia. Poli, un saludo final. gracias a ustedes y lo esperamos por acá, como siempre, las puertas abiertas, muchachos. Y gracias por el espacio y, bueno, siempre con el ánimo de compartir y de aprender de ustedes también. Gracias, Poli. Un abrazo. Chao, Gracias. chao.